el barrio te decían, ¿qué? ¿Te haces el artista? Entonces estaba como asumido ese silogismo, ese concepto, que decirle a alguien estaba haciéndose el pelotudo era hacerse el artista. Para mí ser un artista es un orgullo. Yo me estoy expresando, me puedo manifestar, puedo hacer cosas, sé que le hago bien a un montón de gente. Soy tu peor artista, tu peor cantante. Canto cosas buenas siempre para adelante. Canto estupideces y lo que se me cante. Un montón de gente. ...20 minutos pasan de las 2 de la tarde. Bueno, hecha la introducción, ahora sí, dentro de la entrevista formal, les presento este libro que salió hace un mes aproximadamente, en marzo de este año. Se llama El Vástago Liminar, lo editó Malicia, y es de el periodista y escritor Juan Andrade, que está con nosotros. Bienvenido a Un Montón de Gente. Hola Juan, ¿cómo andás? Muchas gracias. Gracias por acercarte. Un gusto poder estar conociendo el estudio nuevo. Yo no tengo ya no tan nuevo, pero ya no tan nuevo, pero es casi nuevo. La última vez que hablamos fue por otro libro tuyo, Es ¿no? verdad, sí, que no pude venir. Bueno, eso Lo hicimos por teléfono. Esa era la parte que no me acordaba. En la vieja universidad. En la vieja universidad, sí, Plaza Rocha. Exactamente. Bueno, periodista, escritor. Sí, completa la descripción. Sí. Completa la descripción. ¿Por qué hice esa introducción de Berisso? Porque el libro, déjenme contarlo, no quiero spoilear mucho, pero bueno, en la contratapa está el inicio, ¿no? Sí, así empieza la historia. Una noche otoñal de 2010, mientras atraviesa la niebla con su auto, Diego se topa con una extraña figura que lo somete con una violencia telepática. Y ocurre en un lugar que, para los que, bueno, vos sos casi de Berisso. Sí, soy. O sos bericense. Sos bericense. Sí, nací en La Plata, pero soy bericense. Sí, es un lugar que, como yo bien dije hoy, si quedás ahí, varado o frenado, no es de lo más romántico que puede haber. No, es muy inhóspito. O sea, no la pasaste tan mal como Diego, pero no la pasé tan mal. No hubiese querido estar en tu lugar tampoco. No. No, por suerte salió todo bien. Pero bueno, Diego, el protagonista, más o menos por ahí, ¿no? Ese sí, porque empieza la novela, vos hablaste de una bruma y sí. Hay la noche en la que él vuelve a Berisso, niebla. Es la zona donde está YPF, claro. Que es de YPF, que es una avenida que ahora está más o menos iluminada, pero en la época en la que vos viajaste seguramente estaba a oscuras o casi. Sí. Una luz cada, no sé, 500 metros, por ahí alguna en la entrada de YPF y nada más. Sí. Así que... Una avenida o buena ruta. Historia la tuya, ¿eh? Sí, queda ahí, por suerte no fue a mayores, pero... Una ruta o calle que para los bericenses es obligada. Sí, pasás. Yo que desde el primario fui a escuelas de La Plata, iba y venía todos los días. Era como la puerta de entrada, mi segunda casa, la 60, porque iba y venía. Pero de noche es otro paisaje. Sí. Aunque también uno, viste, es medio inconsciente. Yo me acuerdo de haber ido... La usaba para salir a correr, no sé, en la adolescencia, 12, 13, 14 años, a las 7:30, 8 de la noche, a oscuras, por la rambla que está en el medio, que ahora hay árboles. Sí. Y le pegaba derecho ahí hasta el Tiro Federal y a veces hasta 128. Que sí, calculo que no hay ningún adolescente bericense que piense hacer algo parecido para estar en forma. Sí, porque soy medio enfermo del fútbol y me gustaba. Cuando no entrenaba, hacía cosas por mi cuenta. Mirá. Como el Tata Brown, ¿viste? Algo así. El Tata entrenaba creo que iba a Punta Lara. Sí. ¿No? Prócer, el Tata, ¿no? Me pongo a ver la copa ahí y me pongo de pie. Lo sé. Después bueno, por suerte ayer salió todo bien, si no, capaz que no venías. Sí. Juan, bueno, esta novela, se edita en marzo, pero ¿desde cuándo la trabajaste? No, y bueno, el primer impulso habrá sido 2018, 2019. Originalmente era un cuento. Habría que decir primero que hubo un caso, Las Monjitas del Espacio, en Berisso, ¿es verdad? En 1990, que salió en El Día, después lo cubrieron los noticieros nacionales, fue como una especie de fenómeno. ¿En qué año fue? 1990. 1990, o sea, vos eras chico. Yo tenía 15 años en ese momento y bueno, fue impactante porque primero eran unos locos del otro barrio, nosotros decíamos así, la barra del barrio Supe,
Algunos decían que habían visto algo, no terminaba de quedar claro qué era lo que habían visto, hasta que se fue depurando un poco el tema de los testimonios. Y sí, había 2 flacos que tenían más o menos 20 años en ese momento y un trabajador de YPF, lo que le daba más credibilidad, cada uno por su lado. ¿No se conocían? No se conocían, o se conocían del barrio, pero no se habían puesto de acuerdo, no se habían confabulado para contar la historia. En una esquina o en una mitad de cuadra, para los que conocen Berisso, bueno, en la calle La Nápoles, que hoy es la 9, y la Puerto, que es la 152, vieron como unas siluetas, criaturas que pasaban por el costado de una casa alpina, iban hasta el fondo de una casa y volvían por el pasillo del otro lado, digamos. ¿Esa casa alpina existió? ¿Existe? Sí. ¿Es conocida en Berisso? No sé si tan conocida. Para nosotros es una referencia porque, bueno, hablábamos antes de Berisso, casas muy parecidas, paisaje chato, una casa alpina, ya era un indicador. Rompe, claro. Para los que vivíamos ahí, pasando la casa alpina. Bueno. Claro. Pero bueno, justo ahí fue donde aparecieron estos personajes extraños que después cruzaban la calle y volvían. Y bueno, y los dos estaban, estos 2 flacos de 20 años y el trabajador de YPF relataban más o menos lo mismo. Primero salieron en el día, pero después me acuerdo que fueron noticieros nacionales. Yo lo vi en la tele y eso, bueno, como que tenía otra dimensión. Lo que era un relato de unos flacos, de repente así que en un primer momento fue bastante impactante. Después, bueno, obviamente con el tiempo quedó como una anécdota bizarra y nosotros todo el tiempo estábamos haciendo chistes de la mosquita del espacio. Claro, si sos de Berisso, lo conocés. Y probablemente sí. Sí, si tenés, qué sé yo. ¿Más de 35, 40? Sí. Te tiene que sonar familiar. Pero bueno, la historia que a mí... Yo quería escribir cuentos de terror en ese momento y me acordé de esta historia. Y bueno, fue una de las primeras que empecé a escribir. Me iban quedando las historias cada vez más largas. Y esta, en el transcurso, cuando estaba en los primeros borradores, me di cuenta, no, esto no es un cuento, iban apareciendo distintos personajes, capas. Te iba a preguntar justo cómo trabajaste al personaje, a Diego. Y bueno, un poco a partir de recuerdos y otro poco inventando, digamos, hay mucha ficción, pero al final es alguien que podría haber sido de la barra de amigos mía del barrio por cómo está situado él geográficamente. Sí. Así que un chico que podría haber estado, digamos, en el momento que yo te cuento, hablando de la mosquita del espacio conmigo en la vereda. Claro. Así que... Pero ¿cómo? Porque bueno, se le agregan... Esto ya más a la mecánica de la escritura. Le vas agregando capas al personaje, bueno, tiene su familia, tiene sus historias paralelas. Personales, claro. Bueno, ¿Cómo se va trabajando eso? Claro, el punto de partida cuando era un cuento era contar el punto de vista de alguien, como te digo, que pudo haberse reído del asunto y vuelve una noche en 2010, 20 años después, y se encuentra con una mosquita del espacio. Con una. Originalmente eran 6 o 7. En el episodio de 1990 era un grupito que se veía. De hecho, hay una entrevista. ¿Esa entrevista es real, la que aparece en el libro? ¿A un especialista? No. Todo lo que no sucede en el 1990 es y lo del 90 está contado bastante parecido a lo que fueron los hechos, el hecho original, entre comillas. Bien. Me gusta decir que está basada en hechos reales. Pero a la vez no sigue fielmente a los testimonios, lo que dice cada uno. Hay mucha ficción también arriba de me imagino. Lo que puede haber. Claro, bueno, es una ficción. Sí, es ciencia basada ficción. En algo que pudo haber pasado. Claro. Pero bueno, ese punto de partida de lo que podría haber sucedido una noche de 2010, a partir de ahí empecé yo como a delirar. ¿Y qué cosas le pueden pasar a una persona que atraviesa por esa experiencia? Sí. ¿Qué quiere decir encontrarse con un extraterrestre? No sé, se me fueron ocurriendo distintas situaciones. Entonces, a partir de ese hecho, le empiezan a suceder a él un montón de cosas en su lugar de trabajo, en su casa. Tiene visiones. Cosas raras, como si hubieran dejado algo sembrado ahí y desde algún otro lugar de la galaxia estuvieran jugando con su mente, lo digitan, digamos, de alguna manera, el personaje. Claro. No, yo te preguntaba por el hecho de cómo se hace o cómo... Sí, exactamente, cómo se trabaja un personaje cuando te pones a escribir.
tirás líneas y bueno, va a tener tanto, va a vivir por acá, va a tener la familia así, o va saliendo solo eso? Y un poco, o sea, me gustaba que fuera alguien ya con hijos, que había perdido a su padre, como empezás como a rodearlo de situaciones más reales, digamos. Claro, sí, verosimilitud. Exacto. Y a partir de ahí, cómo el costado de ciencia ficción interfiere con su realidad más cotidiana. Hay un link a Encuentro Cercano. Sí, a todas las películas que se te ocurran, sí. E.T., me acuerdo, en su momento. Bueno, claro, también. Sí. Fue un poco lo que nos pasó a nosotros a los 15 años, era como encontrarse, viste, como Elliot que encuentra el extraterrestre en el patio de la casa. Sí. Nosotros no en el patio de nuestra casa, pero en el barrio donde caminábamos todos los días había pasado algo parecido. Así que sí, todo el imaginario espacial está metido de alguna ¿Y volviste forma a ese imaginario para la novela? Digo, si volviste a ver o leer o buscar. Volví a leer algunas cosas, ¿sí? O sea, Crónicas Marcianas otra vez entero. Y de hecho hay como una idea tomada, prestada de Crónicas. El Eternauta también. Lovecraft. Tiene algo, ¿no? Sí. Bueno, hay una cita con la que abre el libro que en realidad no fue tomado literal de lo que sucede en el Eternauta, pero cuando yo estaba como fantaseando con las cosas que le podían llegar a suceder y ya la había desarrollado bastante, pensé, no, pero esto un poco pasa en el Eternauta, porque hay como una cosa con la telepatía, como que los bichos gigantes leen las mentes de los humanos. Sí. Así que sí, algunas cosas pueden ser, digamos. No, y él como, a ver, lo que ya esto corre de mi lado de lector. Viste que cuando ves sobre todo la ciencia ficción o los superhéroes, muchas veces hay secretos que desde el espectador se pide a gritos que sean revelados todo el tiempo. Sí, Dale, decilo. Por favor, me está volviendo loco este muchacho. Bueno, Diego se guarda, el secreto se lo guarda. Sí. O al menos por donde voy todavía no lo largó. Y eso es muy tensionante. Para mí, digo, ¿no? Te genera como una y es como contáselo a tu mujer. No sé, a alguien, pero claro, él no quiere quedar como un loco. Claro, es como que le pesa mucho. O capaz no puede. Sí, es como el conflicto con el que vive eso que le pasó. Pero sí, bueno, me pasaba a mí mientras lo escribía también, yo poniéndome en el lugar de alguien que escribe. Sí. ¿Cómo me van a mirar? O sea, voy a quedar como un loquito que escribe extraterrestres. Y bueno, él es el que lo vivió. O sea, ¿a quién le cuenta? ¿Cómo hace para contar eso? No sé, a su hermano, a su madre, a los amigos. O sea, claro, porque no es que vio me ponía en el lugar. Claro, yo me ponía en el lugar de este flaco y digo, ¿lo contaría? ¿A quién se lo contaría? ¿Cómo haría para contarlo? Y por ahí intentás contarlo y me imaginaba la respuesta de la otra persona. Sí. Nadie se lo va a tomar en serio. O sea, me va a decir, anda a ver un psicólogo, un psiquiatra. Vos sabés que ayer en Roca, en mi grupo de amigos, alguien manda un mensaje y dice, vi un ovni. Y claro, al principio, primero fue el chiste del grupo de amigos, imagínate, un grupo de amigos de cuarentones. Hasta que dice, no, estaba con... Y yo le pregunto, ¿con quién más estabas? Y me dice, con mi viejo y otro amigo. Entonces, ok, hay testigos. Claro. Le dice, ¿qué vieron? Bueno, tal cosa, dice. Y describe. Y a partir de ahí, yo no tenía por qué dudar, pero tampoco era como que quería creer mucho. Pero por un lado, no sé, todo el tiempo de vez en cuando sale. Digo, sí, es un tema. Y lo primero que pensé fue, qué suerte. Yo quiero ver un ovni. I want to believe. Claro, I want to believe, ver algo al menos, qué sé yo. Después no es que quiero estar, viste, como a Diego en la situación del personaje. Hasta ahí ya no sé si me coparía mucho. Pero ver algo flotando en el aire, y bueno, alguna vez. Bueno, finalmente lo de mi amigo era, no sé, un globo que mide la temperatura. Siempre terminan siendo explicaciones racionales, casi científicas. Rompió todo, no duró un día. Pero bueno, debe ser algo incómodo. O sea, no tanto de ver, porque por ahí en esta novela no hay tantas
no sé, no hay platos voladores casi, o es un coqueteo que aparece al principio con esa figura y nada más. Pero eso también era inquietante del episodio original, del 1990, porque era como demasiado original lo que habían visto estos pibes, no se ajustaba al relato típico, viste, de la abducción, de la luz en el cielo. Eran de lo que se hablaban. Eran seres muy pequeños, que caminaban en fila, casi levitando. Sí. Y no se acercaron a ellos. No tuvieron interacción. Escuchaban como un canto, medio en voces agudas de lejos, alguno de los dos testigos, supuestos testigos. Así que eso le da como una particularidad, algo medio como enigmático. Sí. Y bueno, eso traté después de desarrollarlo y llevarlo a otros lugares. O sea, nada de lo que yo cuento que le pasa a Diego le pasó a estos testigos. Pero yo me acuerdo de uno de los 3 que yo lo conocía del barrio, que no era que disfrutaba con la situación, estaba medio como, vos lo veías, viste, un pibe jodón, como extrovertido. Sí. Y durante un tiempo estaba medio como apagado, bueno, medio aparece, conflictuado. ¿no? Es un poco... el gordo José. El gordo José, no se llama así en la realidad, pero es uno de los que aparecieron como testimonios en ese momento. Entonces, bueno, me permitió un poco ese recuerdo de esa persona que no la estaba pasando bien con ser la estrella del caso de extraterrestres, pensar, bueno, ¿y qué le pasó a este flaco en su momento? ¿Cómo lo vivió? En el caso de él, en la novela, y una tía que estuvo internada en un loquero, entonces el temor de él es que termine pasando lo mismo, digamos. Así que bueno, hay todo el tiempo hay como un juego entre lo que fue el hecho original y lo que pudo haberle pasado a Diego. Él lo cuenta como algo que le pasó en 2010. Tenías ya que, bueno, obviamente porque había sido en Berisso, pero querías respetar el lugar, eso sí se respeta. Sí. Digo, hay mucho lugar conocido para la gente de Berisso. Digo, si sos de Berisso, si estás escuchando el programa, yo te lo recomiendo. No sé, por ahí va a funcionar mucho mejor en tu imaginación, porque naciste ahí o viviste mucho tiempo, porque bueno, hay mucha calle, mucho club, bueno, no sé, lugares característicos. Son todas referencias. El Club IPF. El Club IPF que ya no existe. Y sí, lugares de donde se movía un adolescente en esa época. Eso por ahí es un poco más recuerdo. Y después, bueno, lo que sucede en el presente de la historia, también aparecen calles, esquinas, lugares que son como fácilmente reconocibles. Quería que estuviera Berisso, fuera como una especie de protagonista también de la historia. Yo me acuerdo cuando pensaba, en esa época de 15 años, o por un poco más, que quería escribir, estaba medio obsesionado con el tema de quién está escribiendo historias que están ambientadas en Berisso. Y había algunos escritores, pero en ese momento no encontraba mucho yo. Así que bueno, también quizás tenga que ver un poco con eso, ¿no? Como que elegir la ciudad como escenario de una historia de ficción. Bueno, de hecho, es una ciudad que creo yo se presta para este tipo de aventuras un poco sobrenaturales. Puede ser. ¿No? Tiene como bueno, esto que yo contaba, salís un poco de esa ciudad tan idílica como puede ser La Plata para un pibe de 18, donde todo más o menos lo tenés a mano, y de repente te enfrentás con un lugar un poco más rústico al menos. Sí, es más conurbano por ahí. Bueno, y tiene campo también, lo que vos contabas. Claro. La primera imagen cuando estás entrando de noche, ¿y dónde estoy? Claro. ¿Dónde estoy llegando? ¿Por qué me dijeron que era una ciudad? Claro, me engañaron. Me engañaron. Y sí, tiene sus particularidades. Y todas las historias que después, bueno, no están tan presentes, pero el tema de los frigoríficos, los inmigrantes, que ese es como gran mito de Berisso, que aparece medio costado en algún momento. Pero sí, es verdad, es como una ciudad que se presta para y yo creo que sí, bueno, relatos. Soy fan de, bueno, no sé si películas porque no hay tantas, pero de la literatura que transcurre en lugares que uno conoce, a mí al menos me genera una intriga mucho más. Porque nada, pasa a ser, bueno, esto que pasa con el Eternauta, de ver o la cancha de River, o el obelisco. El obelisco, y de repente decir, mirá si pasa posta. No sé, viste, es como, viste, te cambia un poco la película. Vamos a escuchar una canción, musicalicé
bueno, después vos da el veredicto, pero pensando que podría haber sido música que Diego escuchara en ese momento. Muy buena. Sí, esta canción se llama Dreams Never End y es de New Order. ¿Vieron? Cosas raras pasan. Dreams Never End, New Order, Juan lo conoció en Berisso. Cerca de donde vivías. Sí, sí, así que perfectamente. Mirá. Diego pudo haber sido otro fan temprano de New Order. Época de Technique, me acordaba, ¿no? Época de Technique. Claro, esto es un poquito más viejo, pero bueno, era por ahí. Sí, más o menos, anda todo por ahí. Estamos con Juana Andrade, acaba de editar El Vástago Liminar, por Malicia, no sé si creo que lo dije, la editorial de aquí, de la ciudad de La Plata. Un libro, bueno, que atraviesa la historia de un muchacho joven que, bueno, tiene un encuentro cercano. Y a partir de allí, bueno, cosas pasan. Cosas raras. Cosas raras pasan. ¿Lo trabajabas con alguien, el libro? Y en algún momento sí. Sobre todo en pandemia, aproveché para... Ya tenía, no me acuerdo qué número de versión, pero ponen la sexta, séptima reescritura y con Guillermo Martínez, no sé si te ubicás, el escritor que da talleres también, muy capo. Y hicimos como un taller online. En principio iba a ser de reescritura, pero mutó la historia un montón. Me sirvió como para abrir lugar para personajes que no aparecían o que estaban en un lugar secundario en las versiones anteriores, para desarrollarlos, para cortar capítulos enteros.
fundamental, ¿no? Que sí. Hablando de música, es como un productor, como si fuera un productor artístico. Yo fui con el demo. Claro, sí. Y bueno, durante todo 2020 y 2021 la trabajamos un montón. Y después, bueno, yo la seguí corrigiendo por mi cuenta y también se la mandaba a algunos amigos que escriben, que me hacían devoluciones. Así que me gusta eso, no lo pienso como un trabajo, ¿viste? Hay un momento que sí, que es solitario, que estás un poco aislado de todo, pero mientras está tomando forma la historia, siempre alguien te suma algo, alguna mirada, te ayuda como a ordenar o a sacar lo que sobra. Hasta que, bueno, decís, estamos ok. Sí, o bueno, uno ya tiene la duda de si la sigue corrigiendo, la sigue tocando, no va a terminar como de chocar, porque también es un momento, llega un momento donde la obsesión, digamos, es tal que está bien dejarla ya como, bueno, a ver qué puede pasar si la lee ya un editor, así que bueno, empecé a llevar a distintos lugares y uno de esos fue Malicia, bueno, por suerte terminó saliendo por ahí. Sí, yo lo veo como un trabajo más colectivo que individual, la literatura, que al final, bueno, sea uno el que pone la cara, pero es como, no sé, la ilustración de la tapa, por ejemplo, la hizo mi hermano, que bueno, yo le conté una idea y él sabía la historia, obviamente. Sí, es un poco menor, pero bueno, había vivido el hecho original, así que estuvo bueno que fuera él también el ilustrador. ¿Y resurgió el hecho así después de que vos comentaste o no sé si llegó a libro editado, pero cuando empezaste a decirlo en tus contactos, digo, ¿no? En tu entorno. Claro, algunos amigos del barrio ya la leyeron, de los que eran amigos que hace mucho que no los veía, pero bueno, tuve, viste, como tenía ganas de que alguno la viera. Y sí, claro. Así que se acordaban, obviamente. Hay otros que no, por ahí no son muy fans de la lectura, pero se acordaban de Las Monjitas del Espacio. Me decían, sí, todo el tiempo yo les cuento a mis hijos de... Así que es como un mito urbano. Es un mito urbano, sí. De Berisso. ¿No llegó a ir de José de Ser? Creo que no. Yo sí me acuerdo de que salió en noticiero, creo que era el del 13, un noticiero nacional. José de Ser estuvo más en La Plata, claro, en la casa de 72. Sí. Creo que con el tema de la Rosa Mística también anduvo por La Plata. ¿Te acordás que sangraba? Fue una época medio... Claro, bueno, sí, se prestaba a eso, ¿no? Hoy no sé, no sé en qué anda. No tanto, sí, ¿no? Sí. Bueno, eso me gustó, ¿viste? Porque no estaba muy en boga el tema extraterrestre cuando me puse a escribir. Te diría más bien como que estaba medio abandonado, en el cine incluso, que tiene toda una tradición de películas. Bueno, la década del 80 seguramente sea la década que mejor contó. Fue una cumbre, sí. Fue una cumbre. Quizás tenga que ver con que el futuro que en esa época se imaginaba ya pasó. Y claro, es otra cosa. Es otra cosa. A la que se imaginaba. Claro. Y había mucha distopía también. En el momento que yo la escribía, ahora también, ¿no? Hay muchas series que son, no sé, The Last of Us, que soy medio fan, está buenísima. Pero es como que se saturó el tema para mí de la distopía, vampiros, fin del mundo, hecatombe. Y bueno, cuando la escribía, que estaba transcurriendo la pandemia, que era una especie de distopía lo que estábamos viviendo, yo pensaba, bueno, pero capaz una historia extraterrestre no es tan inverosímil. Es ciencia ficción dura, con un poco de terror, pero si esto que está pasando afuera es eso, lo que estamos viendo todos los días en los noticieros, en la calle, no es tan delirante una historia. Puede haber extraterrestres en algún lado de la galaxia, ¿por qué no? Yo creo que sí, bueno, no sé, es lo que yo te decía. Es como que uno no sabe y en un punto quiere que pase para decir, bueno, viste, terminemos con esto. Claro, basta de esta intriga. Basta de intriga. Que Estados Unidos tiene naves en un lugar enterradas. Por eso ayer cuerpos. Cuando me llega este mensaje, yo tenía ganas de que sea cierto. Sí.
No era un encuentro cercano, era un encuentro lejano porque pasó lejos. Claro, que le pase a otro, pero por lo menos un amigo cercano que me cuente, che, posta, lo vi, y estaba con mi viejo y un amigo. Sí. Bueno, un día duró. Un día duró. ¿A vos te parece? ¿A vos te parece? Ni eso, ni una semana, ni una monjita, nada. O sea, ya no hay lugar para... Bueno, sí, pero soñemos un poco más. Bueno, por ahí el punto de partida también fue un poco ese, como decir, bueno, creamos un poco la historia mientras se cuenta de que algo así puede llegar a suceder. Me acuerdo que había visto una película que Jonathan Glazer, el director, Bajo la piel, que Scarlett Johansson hace de alienígena y no entendés muy bien qué es lo que está pasando. Recién al final aparecen platos voladores y ella se saca el traje humano y queda claro de qué se trata. Pero bueno, eso me gustó también, como encontrarle como una vuelta de tuerca al asunto, como explorar lo desconocido. Sí, es un tema que no cualquier cosa que digas no hay fundamento para decir esto puede ser, esto no, cualquier cosa puede ser posible. Es como muy un campo fértil para la imaginación. Bueno, estaba pensando en los especialistas, de los ufólogos, que en una época también había, sí, bueno, de hablar de Fabio Serpa, pero... No, sí, en La Plata hay varios mucho, ¿no? Referentes en la materia, sí. Tengo muchas ganas de conocer uno. Tengo ganas, evidentemente tengo ganas. Que me convenza o sí, me muestre algo, un documento, una evidencia. Sí. Sí. No sé si, la verdad no me puse a buscar mucho, si en redes o si hay algún influencer que se dedique al tema. Es verdad que no es un imaginario que haya tenido mucho protagonismo, no sé, en la última década, pero siempre está ahí como al acecho. Y hay películas que se hicieron después que van un poco por ese lado, que sí. Y bueno, qué sé yo, estoy pensando, mirá, el libro todavía no se presentó, ¿no? No sé si habrá o qué, pero pensá en las 60, tipo 2 de la mañana, una presentación particular. Arriba de un descapotable, como un micro de esos que vienen sin techo. ¿Viste? Una visita guiada. ¿Cuándo es la presentación del vástago liminar? Bueno, tal día, a tal hora. Día de niebla tiene que ser. Sí, tiene que ser un día de niebla. Que ahí no es raro. No, es más común de lo que uno piensa. Es muy común. Sí. Y ahí, tipo... Está mal, si llega a aparecer un contratado feticito con una capucha, no, me muero. Tiro la birra. Qué jabonazo, ¿eh? Qué jabonazo. No. Pero todos los que nos podemos llegar a reír del tema se termina en ese instante, diría. Sí. Yunta. Diría Yunta, vos querés morir en este instante, andá a la presentación de este libro. No, yo me muero, yo te juro que me muero. Quedo pero petrificado. Sí, yo creo como Diego. Que también, sí. Y, ¿viste? Por eso fue divertido también, entre comillas, mientras la escribía, qué le puede pasar a una persona que atraviesa esa situación. ¿Barajaste varias posibilidades? ¿De finales? No, de ese momento, el encuentro de Diego con una monjita. No, el encuentro era casi el cuento original, digamos. Lo que sí barajé distintas posibilidades de todo lo que le va pasando a él después. Ok. Pero el encuentro... Sí, esa noche es como que salió así la imagen como de un tirón. Siempre fue una monjita y no varias, no sé. Pero sí después, todo lo que iba probando, muchas cosas que quedaron en el camino, como experimentos que podía hacer una inteligencia superior con un humano. Pero bueno, es eso, cualquier cosa que uno imagine sobre el tema es válida hasta que se demuestre lo contrario. ¿Quién lo sabe, no? ¿Quién lo sabe? Bueno, Juan, muchas gracias. No, gracias por el tiempo, por la lectura. No, por favor, todavía no lo terminé. Muestro acá cámara que voy por ahí. Quiero saber mirá, el final. Sí, me estoy guardando ese momento. Pero justo lo empecé a leer y le comenté a alguien de Berizo, che, tenés que leer este libro porque te va a sonar.
Qué bueno. Hay cosas que te van a sonar, sí, seguramente. Bueno, obviamente no es solamente para gente de Berizo, sean vagonetas. El libro ya está en la calle, ¿no? Se consigue, bueno, en Malicia. En Malicia y en ¿seguro? otras librerías de La Plata, sino por mercado. Bueno, se consigue de distintas maneras. Perfecto. El Basta o Eliminar de Juan Andrade. Gracias, Juan. Estuvo en un montón de gente. Gracias. Y nos vemos en el próximo libro. Metele.